Hay algo sobre ti que el infierno no quiere que descubras. Hay un fuego guardado en los cielos con tu nombre escrito en él. Y el enemigo que ha trabajado en las sombras, que ha enviado brujería, que ha movido personas contra ti, esta noche su tiempo se acaba. Los Salmos 35 y 70 no son poemas, son armas. Y Dios me ordenó abrir este fuego hoy contigo. Antes de continuar, necesito que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Dios, protégeme con fuego, o simplemente deja tu amén. Eso es una declaración, no una frase. Suscríbete a este canal porque lo que Dios está moviendo aquí no es casualidad. Tú llegaste por dirección divina. Activa la campanita porque cada oración que publicamos es una nueva arma puesta en tus manos. No cierres este video antes del final. Lo que Dios tiene para ti está en los últimos minutos. Quédate. El cielo ya está abierto sobre este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos este tiempo contigo. Sellamos este espacio con la sangre del Cordero y declaramos que ninguna fuerza del infierno puede operar aquí. Salmo 35. Pelea, Señor, contra los que me combaten, guerrea contra los que me hacen la guerra. Salmo 70. Apresúrate, oh Dios, a librarme, apresúrate a socorrerme, oh Señor. Estas palabras no regresan vacías, son fuego, son decreto, son sentencia sobre todo lo que se ha levantado contra tu hijo, contra tu hija que está aquí. Señor, que cada ojo que lea y cada oído que escuche esta oración reciba en este instante la intervención sobrenatural que ha estado esperando. Amén. Señor, en este momento nos ponemos de pie en el Espíritu y declaramos que este tiempo le pertenece a ti. No venimos con palabras ensayadas ni con religiosidad vacía. Venimos con la urgencia de quien ha sentido el peso del ataque, de quien ha visto puertas cerrarse sin razón, de quien ha cargado un cansancio que no tiene explicación natural. Venimos porque el enemigo ha sido real, sus movimientos han sido reales, y necesitamos un Dios que también sea real en esta hora. Padre, tú que eres el Señor de los ejércitos, el guerrero que nunca pierde una batalla, levántate hoy sobre cada vida que está en este lugar y que tu presencia sea tan poderosa que el infierno mismo sienta que algo cambió. Toma las armas, Señor, como lo dice tu palabra en el Salmo 35. Empuña el escudo, levanta la lanza, bloquea el camino a todo lo que viene contra nosotros. No hay ejército del infierno que resista cuando tú decides moverte. No hay brujería que permanezca encendida cuando tu fuego desciende. No hay enemigo oculto que mantenga su posición cuando tú comienzas a avanzar. La persona que está aquí no está sola en esta batalla. Tiene al Dios que abrió el Mar Rojo, al Dios que destruyó el ejército de Faraón, al Dios que confundió a los enemigos de Israel sin que Israel levantara una sola espada. Ese mismo Dios está peleando hoy a tu favor. Hay un enemigo que ha trabajado en secreto, ha movido personas, ha tendido trampas, ha operado en la oscuridad creyendo que nadie lo ve. Pero el ojo de Dios es más penetrante que cualquier sombra. Su conocimiento es más profundo que cualquier plan del infierno y en este instante Él está viendo cada movimiento del adversario con absoluta claridad. Señor, te pedimos que entres en esa oscuridad donde el enemigo opera, que lo expongas, que lo confrontes, que lo desarmes, que cada estrategia que fue diseñada para destruir sea desmantelada desde su raíz, porque ningún plan contra tus hijos puede prosperar cuando tú tomas el control de la batalla. Padre, hay personas que llegaron a este video cargando un peso que no supieron nombrar, noches de angustia sin razón aparente, sensación de persecución, bloqueos en todas las áreas de la vida, en las finanzas, en las relaciones, en la salud, en el sueño, en la paz del hogar. Ese peso no es coincidencia y no es la voluntad de Dios para sus vidas. Detrás de ese peso hay un enemigo que recibió una asignación contra su destino.
Pero en este momento, esa asignación es cancelada por la autoridad del nombre de Jesús. El peso comienza a levantarse ahora mismo, no al final de la oración, no cuando las circunstancias cambien, sino en este instante, porque la palabra de Dios actúa en el Espíritu antes de manifestarse en lo natural. El Salmo 70 clama con urgencia: apresúrate, oh Dios, a librarme. Y esa urgencia no es falta de fe, es el clamor legítimo del Hijo que sabe que el tiempo importa. Hay situaciones en la vida de quien está aquí que no pueden esperar más. Hay familias al borde del quiebre, cuerpos al límite, sueños que parecen extintos. Para esas situaciones urgentes, Dios tiene una respuesta urgente. Él no llegará tarde, no se tomará más tiempo del necesario. Su liberación es precisa, puntual, exacta al momento en que más se necesita. Señor, que quien está aquí reciba hoy la intervención que estaba esperando, que este sea el punto de quiebre donde todo comienza a moverse a su favor. Te adoramos, Padre, no porque todo esté resuelto, sino porque tú eres fiel, no porque ya vimos el milagro, sino porque creemos que está viniendo. Esta oración no cierra el cielo, lo abre. Cada palabra declarada en fe es una grieta en la fortaleza del enemigo. Cada minuto que permanecemos en tu presencia es territorio ganado en el Espíritu. El Señor toma las armas hoy. Eso no es una petición, es una realidad decretada desde su trono. El enemigo que ha peleado contra ti ya tiene sentencia sobre su cabeza. Esta guerra no termina con tu derrota, termina con tu victoria. Y comenzamos a creerlo, a recibirlo y a declararlo desde este momento. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos ahora que tu luz sobrenatural penetre cada rincón de oscuridad donde el enemigo ha estado operando en secreto contra esta vida. Hay cosas que fueron hechas en la sombra, palabras pronunciadas con intención de dañar, rituales realizados con el nombre de esta persona, pactos establecidos para bloquear su destino. El infierno trabaja en lo oculto porque sabe que cuando la luz de Dios llega, su poder se deshace. Pero hoy declaramos que no hay oscuridad suficientemente densa para esconderse del ojo del Señor. No hay secreto lo bastante profundo para resistir cuando Él decide revelar. No hay trabajo espiritual tan elaborado que no se derrumbe cuando el Espíritu Santo lo toca. Y en este instante la luz de Dios está entrando en cada lugar donde el enemigo creyó que era invisible. Señor, desenmascara todo lo que fue enviado, cada espíritu asignado con nombre y apellido contra esta familia, cada maldición hablada en voz baja por alguien que sonríe de frente, cada pacto del infierno que involucra el destino de quien está aquí sin su consentimiento. Tu palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y esa promesa no es solo para el bien, es también para la exposición del mal. Todo lo que el enemigo construyó en la oscuridad creyendo que nadie lo vería, está siendo iluminado ahora mismo por la presencia del Espíritu Santo. Cada pieza de ese plan maligno está siendo mostrada ante el tribunal del cielo, y lo que fue diseñado en secreto para destruir está siendo desenmascarado ante el trono de Dios. Hay personas que están viendo este video y que han sentido durante meses o años una presencia extraña en sus hogares, una opresión que no saben de dónde viene, sueños perturbadores, sensaciones de ahogo en la noche, un cansancio que el descanso no resuelve. Eso no es imaginación, no es exageración, no es debilidad espiritual. Es la evidencia de algo que fue enviado contra tu vida con una intención específica. Pero Dios no te dejó sin respuesta frente a eso. El mismo Espíritu que te dio el discernimiento para reconocer el ataque, también tiene el poder para destruirlo completamente desde su origen. Y hoy ese poder está activo sobre cada vida que está en este lugar. Señor, revela también las fuentes, no para alimentar odio, sino para que la oración sea precisa. Hay personas en el círculo cercano de quien está aquí que no tienen buenas intenciones, que han usado información personal como herramienta espiritual contra ellos,
que han tomado objetos, fotografías, nombres o fechas para construir vínculos espirituales no consentidos. Que el Espíritu Santo traiga ese discernimiento claro a quien lo necesita, que la verdad llegue sin confusión, sin exageración, sin acusación equivocada, sino con la precisión quirúrgica de la palabra que divide entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Que quien reciba esa revelación sepa qué hacer con ella. Orar, alejarse, decretar libertad, y que en ningún caso el enemigo use esa revelación para sembrar más división innecesaria. Padre, cada vínculo espiritual establecido sin consentimiento es cortado ahora mismo. Cada fotografía usada en un ritual es consumida por el fuego del Espíritu Santo. Cada objeto cargado con intención de daño pierde todo poder en el nombre de Jesús. Cada palabra de maldición pronunciada sobre el futuro, el matrimonio, las finanzas y la salud queda anulada por la sangre del Cordero, que sigue siendo la respuesta a todo ataque del infierno. La brujería no tiene jurisdicción sobre quien está cubierto por esa sangre. El enemigo puede intentar, puede planear, puede enviar, pero cada asignación choca contra el muro de la protección divina y regresa vacía, destruida, sin efecto, al lugar de donde fue lanzada. Y ahora mismo, sobre cada vida conectada a esta oración, decretamos libertad total, libertad de los vínculos que no conocían, libertad de los ataques que no entendían, libertad de la opresión que cargaban como si fuera normal, cuando nunca fue la voluntad de Dios. El Señor está desmantelando cada trampa, cada cadena, cada obra de las tinieblas que fue construida en secreto contra el destino de sus hijos. Lo que fue ocultado está siendo revelado. Lo que fue enviado está siendo destruido. Lo que fue atado está siendo desatado por la autoridad del nombre que está sobre todo nombre. Esta es la hora del desenmascaramiento. Y el enemigo no puede esconderse más cuando el Dios que todo lo ve decide que es tiempo de exponer la oscuridad con su luz. La trampa que tendieron cae sobre ellos mismos. Hay una ley escrita en el cielo que el enemigo conoce pero desprecia. Quien cava una fosa para su hermano cae en ella. No es venganza humana, ni una maldición de vuelta, ni brujería contra brujería. Es la justicia de Dios, operando como una ley inamovible en el universo espiritual. Cada trampa tendida con cuidado e intención calculada lleva el nombre de su constructor grabado en su propia estructura. El infierno nunca advirtió a quienes lo usaron para atacarte que Dios transforma las armas del enemigo en instrumentos de su propio juicio. Y hoy esa ley se ejecuta contra toda trampa activa tendida contra esta vida. Las redes tejidas con paciencia durante meses ahora comienzan a desenredarse y colapsar bajo su propio peso. La persona que removió cielo y tierra para verte destruido, destrozado, sin escapatoria, no calculó que estaba activando una ley que no puede controlar. Cada acto de malicia contra un hijo de Dios abre una cuenta en el tribunal celestial, una cuenta que no caduca, no se desvanece, no se puede negociar. Hay un momento preciso en el que el Señor dice basta y todo lo sembrado con maldad comienza a cosechar en la vida de quien lo sembró con una precisión aterradora. No pedimos su destrucción por odio. Pedimos que la justicia de Dios sea completa, que cada acción tenga su peso, que su palabra no regrese vacía y que la tierra donde tendieron su trampa se convierta en la tierra de su propio juicio. Si estás viendo esto y nunca has sido parte de este canal, necesitas quedarte. Lo que Dios está moviendo aquí no llega a tu pantalla por accidente. Hay una conexión entre lo que enfrentas y lo que el cielo está declarando ahora mismo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada video que publicamos es otra arma, otra oración, otro frente abierto contra el enemigo que trabaja contra ti.
Escribe en los comentarios ahora: la trampa cayó sobre ellos. No como una frase, sino como un decreto sobre tu propia situación, porque hay poder cuando un creyente habla y reconoce la justicia de Dios en su historia, y el cielo registra cada palabra de fe. Cada trampa oculta en tu camino, le pido a Dios que la exponga antes de que se active. Cada plan que aún se esté ejecutando, congélalo ahora con su poder. Que la confusión caiga sobre la estrategia del enemigo como cayó sobre el ejército de Madián. Que luchen entre sí sin entender qué los hizo cambiar de rumbo. Que quienes se unieron para dañar esta vida comiencen a dividirse entre sí mismos. Que la alianza del infierno contra este destino se fracture desde dentro. Ninguna confederación de espíritus malignos permanece intacta cuando Dios interviene. Su presencia rompe sus acuerdos. Todavía no hay descanso en esta batalla, pero hay certeza. La certeza de que la trampa no alcanzará su objetivo porque el Señor se interpone. La certeza de que quien sembró el mal está parado sobre tierra que se desmorona bajo sus propios pies. La certeza de que el plan del infierno tiene fecha de vencimiento, y esa fecha no la fija el enemigo, sino el Dios que gobierna el tiempo y la historia. Seguimos en esta batalla con los ojos abiertos y las rodillas dobladas, sabiendo que el terreno que pisa el adversario se tambalea. Cada vela, cada objeto preparado, cada fotografía usada en rituales de maldad, todo será consumido por el fuego del Espíritu Santo, sin importar la distancia o los obstáculos que se interpongan. El mismo poder que llenó el templo de Salomón ahora quema hasta las cenizas todo lo que fue levantado contra la vida, el matrimonio y los hijos de quien está aquí. La brujería activa depende del silencio para prosperar, pero cuando un hijo de Dios abre la boca y declara con fe, el ambiente espiritual cambia y todo trabajo espiritual pierde su poder. El fuego de la oración es infinitamente superior al fuego de la brujería, porque el del infierno tiene límites y deuda detrás, mientras que el del Espíritu Santo no le debe nada a nadie, sino solo a la voluntad del Padre. Ahora estoy declarando que ningún arma forjada contra esta familia prosperará, y toda lengua que se levante en juicio será condenada, tal como está escrito. Cada espíritu asignado con una tarea específica, enfermedad, ruina financiera, división matrimonial, confusión mental, es confrontado ahora mismo por el Espíritu Santo y no tiene autorización para operar porque la sangre de Jesús cubre esta vida. Toda puerta abierta a través de brujería, pecado generacional o contacto con lo prohibido está siendo cerrada y sellada por la autoridad del nombre de Jesús y su sangre. Los espíritus que entraron por esas puertas ya no tienen derecho legal para permanecer, así que el fuego del cielo los expulsa, dispersa su organización, rompe su cadena de mando y los obliga a retirarse de cada área que habían invadido sin permiso. Reconozco que hay personas aquí cargando enfermedades inexplicables, cansancios que el sueño no resuelve, dolores sin causa visible. A veces detrás de un cuerpo enfermo hay una flecha espiritual lanzada con intención destructiva. El fuego del cielo no solo consume el ritual, sino también el efecto que produjo. Ese fuego sanador recorre ahora el cuerpo, la mente, las emociones, el sueño y la voluntad de quien fue atacado, quemando todo lo que una mano enemiga colocó ahí sin dejar rastro ni secuela, restaurando lo que fue dañado. El infierno creyó que esa brujería era más fuerte que la cobertura de Dios sobre la vida de quien escucha esto, pero se equivocó profundamente. Cada altar levantado contra ti es derribado ahora mismo en el nombre de Jesús. Cada llama encendida contra tu destino es extinguida. Cada lazo espiritual construido para atarte está siendo cortado con la espada de la palabra, y el fuego del cielo no cae para destruirte a ti, sino para consumir todo lo que vino contra ti. En este momento de oración, ese fuego está activo,
operando, devorando cada obra del enemigo que osó levantarse contra alguien que lleva el nombre de Dios. El cielo está respondiendo y el infierno está retrocediendo. Ahora paso a los pactos del infierno que fueron hechos sin conocimiento, acuerdos espirituales establecidos por generaciones anteriores. Hay maldiciones generacionales que corrieron como ríos subterráneos a través de la línea de sangre, tocando cada generación con el mismo patrón de destrucción. La misma enfermedad, la misma ruina financiera, las mismas rupturas matrimoniales, el mismo dolor sin nombre. Eso no es mala suerte ni coincidencia, sino un pacto que alguien estableció y que el enemigo ha estado cobrando a cada generación que pasó sin conocer la verdad. Pero esa cadena termina aquí, termina hoy, termina en tu vida, porque la sangre de Jesús es más antigua que cualquier pacto del infierno. Ningún acuerdo con el diablo tiene poder sobre alguien que fue comprado por esa sangre. El precio que Jesús pagó en la cruz canceló todo. Destruyó la factura que el enemigo tenía contra nosotros y la clavó para siempre. Si en tu línea generacional hubo alguien que entregó algo al infierno, hoy ese contrato es nulo. No tiene validez legal en el tribunal del cielo porque Jesús pagó más que lo que fue prometido, y el infierno no puede cobrar donde el Cordero ya pagó. En este instante, declaro sobre cada vida conectada a esta oración que todo pacto generacional con las tinieblas es disuelto por la autoridad del nombre de Cristo y que la libertad que Él compró es total, completa y permanente. Pero también están los pactos personales, esos momentos en que alguien abrió una puerta que no debía abrir, entró en un lugar prohibido, participó en algo que le otorgó al enemigo un derecho legal sobre áreas de su vida. Para quien está aquí ahora cargando la culpa de esa puerta abierta, la misericordia de Dios es más grande que cualquier error cometido, y el arrepentimiento genuino cierra lo que la desobediencia abrió. La sangre de Jesús cubre lo que la transgresión expuso, y ese pacto que te ató queda disuelto cuando lo rechazas en el nombre de Jesús. Cada espíritu que entró a través de ese pacto, sea personal o generacional, es expulsado ahora mismo de cada área donde se estableció, no con negociación, sino con la autoridad del Hijo de Dios, que tiene todo poder en el cielo y la tierra. Esa autoridad fue delegada a sus hijos y hoy la ejercemos contra cada espíritu que entró con contrato y ahora debe salir porque el contrato fue cancelado. Fuera de las finanzas, fuera del matrimonio, fuera de los hijos, fuera del sueño, fuera de la mente, fuera del cuerpo, fuera de la voluntad, sin permiso para permanecer y sin derecho de regresar porque la sangre marcó la entrada de esta vida. El enemigo quiere que creas que eres víctima permanente de lo que te fue heredado, que aceptes ese patrón como destino inevitable. Pero el Dios que hablamos no es solo el Dios del pasado, es el Dios de la hora, el que hace nuevas todas las cosas, el que dijo, «He aquí, yo hago algo nuevo». Ese algo nuevo comienza en tu historia familiar hoy. La maldición que corrió por generaciones choca contra la sangre del Cordero y no puede cruzar al siguiente capítulo de tu vida ni al destino de tus hijos, porque lo que Dios sella no puede ser abierto por el poder del infierno. Los pactos del infierno tienen fecha de vencimiento cuando el Señor interviene. No son eternos ni irrevocables. No son más fuertes que la alianza que Dios hizo con su pueblo en el Calvario. Hoy rompemos en oración cada cadena que el enemigo construyó contra ti. Los lazos son cortados, los contratos anulados, los espíritus expulsados. Sobre el terreno que ocupaban se planta ahora la bandera del reino de Dios, declarando que tu vida, tu familia y tu destino pertenecen al Señor. En la corte del cielo no existe el anonimato para quien hace el mal. Cada movimiento hecho en la oscuridad contra un hijo de Dios es registrado con precisión absoluta y no hay testigo corrupto ni abogado que pueda defender lo que fue hecho contra ti.
Todo lo que se hizo en secreto para dañar, destruir y bloquear tu destino está siendo presentado ahora ante el trono del Dios que todo lo ve. La máscara cae, la identidad se revela, el plan queda expuesto en su totalidad ante el único juez que tiene autoridad para ejecutar sentencia. El Salmo 35 describe a personas que sonríen de día pero planean en la noche, que se presentan como amigos mientras celebran en secreto cuando algo sale mal. Los enemigos más peligrosos son los que llevan una máscara de cercanía, no porque tengan más poder, sino porque tienen más acceso. Visitan tu casa con una mano extendida y la otra escondida. Preguntan cómo estás para llevar la información a quienes quieren verte caído. Pero Dios conoce cada uno de sus nombres, cada conversación que tuvieron sobre ti, cada sonrisa falsa, cada abrazo calculado, cada palabra de aparente bendición pronunciada con veneno escondido debajo. Estoy pidiendo que la máscara caiga de cada persona que ha usado la cercanía como arma, que sus propias palabras los contradigan, que sus propias acciones los revelen, que la verdad de sus intenciones sea vista por quienes necesitan verla para que la protección sea completa y la separación necesaria sea posible. No pido venganza con odio, sino exposición con justicia. El enemigo oculto es peligroso precisamente porque nadie lo ve venir, pero cuando Dios decide quitarle la máscara, no hay manera de volver a ocultarse, porque la misma luz que expone también quema lo que fue construido en falsedad. Hay personas que tienen en su vida a alguien de quien no logran despegarse, aunque saben en su espíritu que esa persona no es lo que aparenta. Ese discernimiento que sienten no es paranoia, sino advertencia del Espíritu Santo. Y cuando llega a ese discernimiento, viene para proteger lo que es tuyo, no para destruir arbitrariamente. Que quien reciba esa señal en este momento tenga la valentía de prestarle atención y buscar claridad en oración, porque es mejor saber la verdad, aunque duela, que vivir en la trampa, aunque sea cómoda. Todo enemigo oculto está siendo expuesto ante el trono del Señor en este momento. Cada movimiento registrado, cada acto de maldad documentado. El tribunal del cielo no cierra casos cuando el Espíritu Santo es testigo, y la sentencia sobre quienes han operado en secreto para destruir a los hijos de Dios no está suspendida, sino siendo preparada con la precisión de quien no se equivoca. No es si van a ser expuestos, sino cuándo. Y ese momento lo determina Dios en el tiempo perfecto para que la exposición sea completa y sin marcha atrás. El enemigo creyó que la oscuridad era su aliada permanente y que el tiempo jugaba a su favor, acumulando más daño mientras más tardara la exposición. Pero se equivocó en su cálculo porque no contó con el Dios que hace madurar las cosas en su tiempo exacto. Cada día de operación secreta fue un día más de evidencia acumulada en el cielo, cada acto de maldad un paso más hacia su propio juicio. Ahora el cielo está siendo activado sobre cada situación. Lo que Dios determinó liberar no puede ser retenido por el poder del infierno, porque hay una liberación con mi nombre sobre ella que fue decretada antes de que naciera, inscrita en el plan del Padre antes de que el enemigo supiera de mi existencia. Cada cadena levantada contra mí, cada bloqueo construido en mi camino, cada muro que el infierno erigió para que nunca alcanzara lo que Dios prometió, fueron construidos contra algo que es más fuerte que todas esas fuerzas juntas. El enemigo no puede retener lo que el cielo ordenó soltar. No tiene la llave de lo que Dios cerró a su favor, ni la fuerza para detener lo que Dios puso en movimiento. Mi liberación no depende de si el enemigo decide detenerse, sino de si Dios dijo que viene, y lo dijo. Años de ataques, años de bloqueos, años de puertas cerradas no lograron cancelar lo que está escrito sobre mi vida en los libros del cielo, porque el tiempo que el enemigo robó no cambió el destino que Dios diseñó, y las circunstancias que el infierno manipuló no alteraron el plan del Padre.
Lo que fue retrasado por la acción del adversario será acelerado por la mano del Señor en una fracción del tiempo, porque el Dios que restaura no solo devuelve lo que fue robado, sino que lo devuelve con intereses, con multiplicación, con una abundancia que compensa el tiempo de escasez de una manera que el enemigo nunca calculó. La restauración viene más grande que lo que el ataque quitó. Para cada persona que siente que su liberación está bloqueada, que hay algo que siempre se interpone en el último momento, que cada vez que parece que algo va a abrirse, aparece un obstáculo inesperado. Eso no significa que Dios olvidó, que la promesa fue cancelada o que eres el único sin. El enemigo sabe lo que viene sobre tu vida y está desesperado por retrasarlo. Porque cuando el infierno se concentra en bloquear un destino, es porque ese destino lo amenaza. La intensidad del ataque contra tu vida es proporcional a la magnitud de lo que Dios puso en ti. El enemigo no desperdicia recursos en vidas sin impacto, y el hecho de que hayas sido tan atacado dice más de tu destino que de tu derrota. Ahora necesito que escribas en los comentarios: mi liberación no puede ser detenida, como un decreto sobre tu vida, no como una frase religiosa, sino como una declaración de: ahora estoy pidiendo que se suscriban al canal porque cada oración que publicamos es una nueva ofensiva contra el enemigo y necesitan acceso a cada arma que el cielo está liberando aquí. Deben activar las notificaciones porque Dios sigue hablando y liberando. Y también compartir este video con alguien que está en medio de una batalla. Porque la liberación que estamos declarando hoy no tiene límite de destinatarios. El Salmo 70 clama: apresúrate a socorrerme, y Dios responde a la urgencia con urgencia. Cuando las fuerzas se agotan y la espera se vuelve insoportable, el Padre no responde con indiferencia, sino con aceleración sobrenatural. Lo que tardaría un año puede suceder en una semana cuando Dios decide apresurarse, y lo que parece imposible en el plano natural se convierte en evidente en cuestión de días cuando la mano del Señor se extiende sobre una situación. Esa aceleración sobrenatural está siendo declarada sobre cada vida en este momento. Sobre las finanzas sin salida, sobre el matrimonio sin esperanza, sobre la salud sin recuperación. El Señor se apresura en tu favor. La liberación que has esperado no llegará mendigando, sino como ejército. No entrará por la puerta trasera, sino derribando la pared que bloqueaba la entrada principal. Vendrá completa y total en cada área donde el enemigo operó, porque cada trampa falló, cada bloqueo fue temporal y cada cadena tiene sus días contados. La liberación que Dios decretó no tiene condición de cancelación. Depende únicamente de la fidelidad de un Dios que no miente, que no cambia, que no falla. Ahora estoy invitándote a que no solo leas esto, sino que lo declares en voz alta, porque la fe que permanece en silencio no produce la misma respuesta que la fe declarada con autoridad. El cielo responde cuando sus hijos se levantan y hablan con poder sobre sus propias circunstancias, sus batallas, sus cadenas. Cada palabra que declares es como una piedra lanzada contra el Goliat que te enfrenta. Quiero que repitas conmigo con convicción: el Señor de los ejércitos es mi defensor, mi escudo, mi fortaleza, y ningún ataque formado contra mí tiene el final que el enemigo planeó. Dilo no como quien recita algo aprendido, sino como quien acaba de recordar algo que había olvidado, porque tal vez en medio de tanta presión llegaste a dudar si Dios todavía estaba de tu lado. Hoy te recuerdo que el Dios que te defendió antes sigue siendo tu defensor. El mismo que peleó por ti cuando no tenías fuerzas, que abrió puertas imposibles, que resolvió lo que nadie más podía. Ese Dios está aquí contigo ahora mismo, escuchando cada palabra que declaras, y cada acto de fe que sale de tu boca lo activa a moverse a tu favor. Declara ahora: no peleo solo, el cielo está de mi lado.
Eso no es arrogancia, es la verdad de la alianza que Dios hizo con sus hijos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Ese Espíritu no habita en los perdedores, sino en los que van a ganar, aunque todavía no lo vean. No estás solo en esta batalla, aunque te hayas sentido así. No estás sin recursos, aunque todo parezca vacío. No estás sin respaldo, aunque ningún ser humano haya tomado tu defensa. Tu defensor actúa desde su trono con autoridad absoluta sobre cada situación que te ha tenido atrapado, sin necesidad de permiso de nadie. Declara con fuerza: cada ataque contra mi vida se convierte en mi testimonio. Lo que vino para destruirte se está convirtiendo en tu historia. Lo que el enemigo usó para silenciarte será el mismo argumento de tu victoria. Cada batalla que sobreviviste fue entrenamiento, fue el proceso que Dios usó para llevarte a un nivel que la comodidad nunca hubiera producido. Lo que vino contra ti no logró su objetivo porque sigues aquí, sigues creyendo, sigues declarando, sigues peleando. Y eso es una derrota para el infierno que apostó a que ya te habría quebrado. Vuelve a levantar la voz y declara: el Señor es mi defensor y el enemigo ya fue juzgado. La sentencia sobre quienes operaron contra ti ya está sellada. La justicia del Señor no deja cabos sueltos ni archiva casos sin resolución. Cada acto de injusticia que sufriste tiene un ángel asignado a traer la respuesta del cielo. Cada lágrima fue guardada y tiene un decreto de respuesta. Tu defensor no solo te protege hacia adelante, también regresa al pasado y ejecuta justicia sobre lo que ya fue hecho contra ti. Decláralo con toda la fuerza que tengas. El Señor es mi defensor y su justicia no tiene error. Lo que el infierno movió contra ti, Dios lo está usando para acelerarte hacia tu destino. El milagro dentro del ataque es que el Dios soberano toma lo que fue enviado para destruirte y lo convierte en el vehículo exacto que te lleva a donde nunca habrías llegado sin esa presión. José no llegó al palacio sin el pozo. David no llegó al trono sin la cueva. El destino de los hijos de Dios no se cancela por los ataques del enemigo. A veces se acelera precisamente a través de ellos, porque Dios es tan soberano que puede usar la misma estrategia del infierno para ejecutar sus propios planes. Declara que eres un hijo de Dios con destino intacto y el cielo lo registra. Ahora quiero que repitas cada frase en voz alta, no en susurro ni en silencio mental, sino con convicción y la autoridad de quien sabe que la palabra que declara es viva y eficaz. Lo que declaramos en fe sobre nuestra propia vida activa respuestas en el espíritu que ninguna circunstancia puede bloquear cuando viene de un corazón que cree. Repite conmigo: soy libre, no por lo que siento o veo, sino por lo que Jesús hizo. Tu libertad no comenzó cuando te sentiste libre, comenzó en la cruz, y lo que comenzó ahí no puede ser revocado por ningún poder del infierno. Decláralo de nuevo con más fuerza: soy libre, la sangre del Cordero me hizo libre, y que ese decreto salga de tus labios como una declaración de guerra contra toda cadena. Ahora repite: soy restaurado. Todo lo que fue dañado en mi vida está siendo restaurado por la mano de Dios. No será restaurado en algún futuro incierto. Está siendo restaurado ahora mismo, en proceso activo. La restauración de Dios no espera condiciones perfectas para comenzar. Dios restaura en medio de la tormenta, en medio de la ruina, en los lugares donde nadie más puede, como restauró a Job en sus cenizas, a Pedro después de su negación, a Israel después del cautiverio. Repítelo: soy restaurado, mi familia es restaurada, mi historia es restaurada. Cree cada palabra porque el Dios que la escucha no mide la fe por su tamaño, sino por su dirección. Ahora declara: soy protegido, el ángel del Señor acampa a mi alrededor y me defiende. Eso no es poesía.
es la realidad espiritual de cada hijo de Dios. Hay seres del cielo asignados a tu vida cuya función es ejecutar la palabra sobre ti. Cada vez que el enemigo intenta acercarse a lo que Dios protegió, choca con una barrera invisible del poder del Espíritu Santo. Repítelo en cada momento de tu día. Soy protegido en mi entrada y en mi salida, en mi levantarme y en mi acostarme. Que el enemigo que planeó interceptarte encuentre a cada paso la cobertura de Dios en su camino y no tenga acceso a lo que el Señor selló con su sangre. Ahora necesito que juntes las 3 declaraciones y las repitas en voz alta, sin pausa, con convicción. Soy libre, soy restaurado, soy protegido. Dilo 3 veces con la determinación de quien no está dispuesto a retroceder. Estas 3 realidades son el fundamento sobre el que Dios está construyendo la siguiente temporada de tu vida. Porque no puedes llevar lo que viene si sigues cargando las cadenas de lo que fue. No puedes recibir la restauración si no declaras que el proceso ya comenzó. Y no puedes caminar en tu destino si el enemigo sigue teniendo acceso a lo que Dios quiere protegerte. Eso eres, libre, restaurado, protegido, y eso es lo que declara el cielo sobre ti. Ahora extiende esas declaraciones a tu familia, repitiendo que tu casa es libre, tu casa es restaurada, tu casa es protegida, porque la batalla no es solo individual, sino que el enemigo ataca hogares, generaciones y linajes. La declaración de fe sobre tu casa tiene el mismo poder que la declaración sobre ti mismo. Así como Josué no solo dijo que él serviría al Señor, sino que él y su casa lo harían, extendiendo esa cobertura a todos bajo su techo. Declara ahora sobre cada persona de tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, que la misma protección y restauración que reclamas para ti se extiende a ellos. Ahora cierra con la declaración final, que es tanto cierre como apertura. Lo peor ya pasó. Lo mejor todavía está por venir. No es optimismo vacío, sino una declaración profética basada en el carácter de Dios, que reserva lo mejor para cuando más se necesita, como el vino mejor en Caná, que llegó al final, cuando todos creían que lo bueno ya había terminado. Esa misma calidad de vino reservado está llegando a tu historia, algo que supera todo lo anterior y que nadie podrá explicar naturalmente. Repite esa declaración hasta que selle cada corazón aquí con una esperanza sin vergüenza. Ahora viene la declaración final que el enemigo ha intentado evitar. No porque tenga magia en sí misma, sino porque cuando un hijo de Dios abre la boca con fe total y rompe el silencio que la opresión le impuso, algo ocurre que trasciende las circunstancias mismas. El yugo no solo ata las circunstancias, sino también la voz, la fe, la expectativa. Te entrena a vivir por debajo de lo que Dios prometió. Pero Isaías dice que el yugo será destruido por la unción del Espíritu, cuando el Hijo de Dios se levanta a declarar, no por esfuerzo humano ni perfección espiritual. Este es ese momento, esta es esa declaración. Y este yugo termina hoy, cuando repites con toda tu fuerza el nombre de Jesús para romper todo yugo sobre tu vida. No contengas la declaración, ni la digas en voz baja. El cielo está escuchando, los ángeles ejecutando, y el Espíritu Santo está ungiendo cada palabra que sale de tu boca, convirtiéndola en un hacha espiritual que corta en lo invisible lo que te ha tenido atado en lo natural. Cada yugo tiene su punto de quiebre y estamos en él ahora. Así que declara de nuevo más fuerte, con más convicción, con más certeza que la primera vez, y ahora recibe la libertad que Jesús compró. El error común es tratar esa libertad como una promesa futura cuando es una realidad presente que necesita ser recibida activamente ahora mismo. No cuando las circunstancias mejoren, sino en este momento, porque esa libertad existe disponible sin listas de espera ni condiciones previas. Recíbela sobre tu propio nombre, tu propia historia, tu propia batalla.
y declárala con fe en lugar de esperar verla para creerla. Ahora estoy declarando esa libertad sobre cada área específica que el yugo tocó: finanzas, salud, matrimonio, hijos, mente, nombrando lo que necesita ser destruido y qué verdad de Dios reemplaza esa opresión. El Espíritu Santo toma cada una de estas declaraciones y las convierte en decretos ejecutados en el cielo, manifestándose en la tierra en el tiempo perfecto de Dios. Cierro todo esto con una declaración final de victoria total: que el yugo está roto, el enemigo detenido, mi liberación ha comenzado y mi destino permanece intacto, no por mis propias fuerzas, sino por la gracia pura de Dios. Que esta declaración selle la oración que comenzamos y que cada ángel asignado a mi historia reciba la orden de ejecutar lo que fue decretado en fe. El cielo respalda lo que fue declarado y el enemigo lo sabe. Ahora viene el tiempo de revelación, donde entenderé que fue atacado, por qué y cómo Dios estuvo operando en lo invisible todo este tiempo. El Espíritu Santo está listo para revelar lo que más necesito en los próximos momentos. Ahora me adentro en el Salmo 35, que no es solo una oración de David, sino un manual de guerra espiritual escrito bajo la unción del Espíritu para generaciones que enfrentarían exactamente lo que estoy enfrentando. David describe con precisión inquietante a los enemigos que atacan sin razón, que celebran en privado cuando algo sale mal. No es historia antigua, sino el retrato exacto de lo que el infierno organiza contra los hijos de Dios, cuyo destino amenaza sus planes. El enemigo que no veo no siempre es una persona, sino un espíritu que usa personas, motivándolas desde adentro para actuar contra mí sin que entiendan completamente por qué. Porque el odio del infierno hacia mi destino es más antiguo que cualquier conflicto humano. David lo dice claro en el verso 7: sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa, y eso es lo que más. Lo que confunde es que no hice nada, no provoqué, no tengo conflicto conocido con quien me ataca, y sin embargo la red está ahí. La razón del ataque no es lo que soy ahora, sino lo que seré, lo que está escrito sobre mi destino, lo que el infierno ya vio. El ataque sin causa es en realidad una confirmación de que mi enemigo conoce mi futuro antes de que yo mismo pueda verlo. Ahora veo que el enemigo opera en lo invisible, alimentándose de mi ignorancia, pero pierde fuerza cuando Dios me revela la verdad. Cada revelación del Espíritu Santo me quita al enemigo su arma más valiosa: la sorpresa. Un ataque que ya conozco es un ataque a medias, porque tengo tiempo de preparar mi defensa espiritual y orar con precisión en lugar de gastar energía en batallas genéricas. Cuando pregunto, ¿hasta cuándo, Señor?, en medio del sufrimiento, la respuesta del Salmo me muestra que Dios no mira con pasividad, sino con propósito. Hay momentos en que el cielo observa y registra, y momentos en que actúa con una precisión que sería imposible si hubiera intervenido antes. Lo que parece tardanza es en realidad preparación para el momento perfecto de su intervención. Cuando el Señor finalmente se levanta, ningún enemigo tiene respuesta para su movimiento. El Salmo 35 termina con una promesa poderosa: quienes se regocijaron en mi mal enfrentarán la vergüenza pública. Cada persona que celebró mi dolor en privado, cada espíritu que organizó el ataque contra mi destino creyendo que nadie lo vería, experimentará la justicia que Dios decreta sobre quienes operaron en la oscuridad. La vergüenza del enemigo y mi vindicación son dos caras de la misma moneda en la mano de Dios. Lo que vino contra mí en secreto, Dios lo responderá públicamente. Lo que me quitaron en silencio, Dios lo restaurará con testimonio. El Salmo no termina con mi derrota, sino con mi vindicación. No con el enemigo victorioso, sino con el Señor exaltado sobre todo lo que se levantó contra mí. Esa historia que comenzó con un ataque injusto termina con un testimonio glorioso
que proclama que el Dios de David sigue siendo el mismo Dios que pelea por sus hijos en cada generación y en cada batalla que parece sin salida. Ahora veo el Salmo 70, que es el más corto de toda la colección, pero concentra una urgencia única. David lo escribió en un momento de peligro extremo, donde no había tiempo para elaborar, solo para clamar directamente al cielo pidiendo intervención inmediata. Lo que me llama la atención es que no hay introducción larga ni acumulación de alabanza antes de la petición. Arranca directo con «Apresúrate, oh Dios, a librarme». Eso revela algo importante sobre cómo Dios entiende la urgencia de sus hijos. No le molesta que llegue sin preámbulos cuando la situación es crítica. No requiere protocolo cuando el fuego está alto. Hay personas en este momento viviendo esa urgencia real. No es drama espiritual, sino situaciones concretas que no pueden esperar otro mes o semana, familias al borde de una ruptura irreversible, circunstancias que solo Dios puede resolver. El Salmo 70 fue escrito precisamente para eso, como modelo de cómo llegar al cielo cuando el tiempo se acaba. Cuando se declara con fe genuina en situación de urgencia, activa la intervención acelerada de Dios. Su apresúrate no es una sugerencia, sino una invocación directa. Lo que normalmente tomaría años puede suceder en días cuando Dios decide comprimir el calendario de tu liberación. En la urgencia extrema, la fe se purifica porque ya no hay espacio para la duda, el orgullo o los planes B. Solo queda Dios. Y cuando solo queda Dios, Dios es más que suficiente. El verso 2 no es una oración de odio, sino de justicia. Es reconocer que hay fuerzas activas buscando destruir lo que Dios construyó y clamar para que esas fuerzas sean desactivadas por su mano poderosa. La confusión que David pide sobre el enemigo es la misma confusión sobrenatural que cayó sobre los perseguidores de Israel, sobre Sennacherib, sobre los que rodearon a Elías. Una confusión que hace que el plan del enemigo se vuelva contra sí mismo, que su estrategia se desintegre desde adentro y que el ataque diseñado con precisión se desmorona. Pero lo que realmente transforma el Salmo es el cierre. Después de toda la urgencia y el clamor, David dice, «En ti me gozo y me alegro», no cuando vea el resultado, sino en el medio de la espera. Eso es fe en su nivel más alto, la que celebra el carácter de Dios, aunque la circunstancia todavía no haya cambiado en lo natural, y esa alegría activa algo en el espíritu que la queja nunca podría activar. Esa celebración en medio de la tormenta es la señal más poderosa que el enemigo puede recibir de que no logró su propósito, porque un hijo quebrado no celebra, y tú todavía celebras. Lo que el Salmo 70 activa hoy es la intervención urgente del cielo en cada situación que llegó a su límite, en cada área al borde del precipicio. Dios escucha ese clamor con la misma urgencia con que fue pronunciado, y su apresuramiento a socorrerte no depende de cuán elocuente fue tu oración, sino de cuán genuino fue tu clamor. Y el que llega al límite ya no puede fingir. En ese lugar de autenticidad absoluta, Dios se mueve con una velocidad que sorprende a todo testigo. La urgencia de tu situación ya llegó al trono y la respuesta del cielo ya está en movimiento. Lo que fue activado en oración hoy tiene nombre, dirección y fecha de llegada. Ahora quiero compartir algo que llegó al canal hace algunos días. Cuando lo leí, sentí que Dios me pedía guardarlo para este momento específico de oración. Y hoy siento que ese momento llegó, porque lo que esta persona escribió tiene un propósito en tu vida en este instante. Voy a leer su carta tal como llegó, sin cambiar sus palabras, porque a veces Dios habla más poderosamente a través de una historia real que a través de cualquier argumento teológico. Escúchala como si fuera tuya, porque probablemente lo es. La persona escribe sobre 3 años de batalla que no entiende completamente. Perdió su trabajo, su matrimonio está en el límite, su cuerpo tiene una enfermedad
que los médicos no logran explicar. Aunque lleva años en la iglesia, sirve, da y ora, siente que sus oraciones chocan contra un techo y no llegan a ningún lado. Hay noches en que despierta con una angustia sin nombre. Siente una presencia que no es de Dios en su casa. Y alguien le dijo que un familiar hizo un trabajo espiritual contra ella hace años, lo que la deja dudando de su propia cordura. Lo único que la mantiene de pie es seguir encontrando estos videos y seguir orando aunque no sienta nada. Luego pregunta con honestidad, no con rebeldía, si Dios la escucha, porque ha llegado a un punto donde ya no tiene energía para fingir. Su fe no está rota, pero está muy golpeada, y pide que en el próximo video oren por los que creen pero están agotados de creer sin ver, por los que siguen de pie solo porque no saben cómo caer sin lastimar a quienes aman. Llegó a este canal buscando algo que le recuerde que Dios todavía está, y aunque no sabe si su carta será leída, la escribió de rodillas. Ahora reconozco que este video fue preparado específicamente para María, no solo para ella, sino en el sentido de que lo que aquí se confronta es exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Ese techo contra el que chocaban sus oraciones está siendo roto ahora. Esa presencia que no es de Dios está siendo expulsada por el Espíritu Santo, y ese trabajo espiritual del que le hablaron fue confrontado en cada bloque de esta oración. Su cansancio es real y válido, y Dios no se lo reprocha. El profeta Elías también cayó agotado bajo un árbol, y el ángel no lo reprendió, sino que le dio pan, agua, y le dijo que se levantara porque largo era el camino que tenía por delante. Lo que más me impactó es que escribió de rodillas a pesar del agotamiento. Eso significa que aunque el cuerpo estaba exhausto, el espíritu no cedió. Hay una diferencia enorme entre la fe que no siente y la fe que murió. Y quien escribe de rodillas, aunque esté exhausta, todavía tiene fe viva. Dios no necesita que su fe sea perfecta, necesita que sea real, y la suya lo es. Se nota en cada línea. El que prometió no romper la caña cascada ni apagar el pábilo que humea, está mirando su vida en este momento y va a soplar lo que parece a punto de apagarse hasta convertirlo en una llama que nadie pueda extinguir. Ahora veo que la respuesta de Dios para María no llegó como ella la esperaba, sino a través de esta oración y cada bloque que declaramos antes de su carta. Dios conocía este momento antes de que ella escribiera, antes de que este video existiera, y lo que preparó en respuesta a su clamor ya estaba diseñado, solo esperaba el momento de ser liberado. Eso es exactamente lo que dice el Salmo 70, que el Señor piensa en mí, no de manera abstracta y distante, sino con la precisión de un padre que conoce cada detalle. Dios registra cada noche sin dormir, escucha cada clamor aunque llegue de rodillas y sin fuerzas, y tiene una respuesta preparada que supera lo que pedimos y lo que podemos imaginar. La respuesta tiene varias partes. Primero, Él vio todo lo que le hicieron y ningún acto de maldad pasó sin ser registrado. Segundo, la batalla que no entendía completamente ya fue comprendida desde el trono. El enemigo fue identificado, sus movimientos registrados, su sentencia escrita. Y tercero, el cansancio que siente no la descalifica, sino que la hace candidata exacta para la gracia de Dios que se perfecciona en la debilidad. Esa gracia brilla más cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas. Lo que fue atacado será restaurado completamente: el matrimonio, la salud, las finanzas, la paz en el hogar. Todo entra en el plan de restauración que Dios ya activó. Si esta historia te describió, si mientras leía pensaste "eso soy yo", entonces necesito que recibas esta respuesta ahora mismo, no como alguien que observa la bendición de otro desde afuera, sino poniéndola sobre tu propio nombre, tu propia casa, tu propia situación.
María agradece al canal protegido por los salmos por tantas oraciones y bendiciones. Mi hogar y mi familia están protegidos ahora. La bendición de Dios está sobre mi hogar. Si crees que puede llegar al tuyo también, escribe amén. El juicio de Dios se ejecuta hoy a tu favor. Lo que fue hecho contra ti en secreto llegó al tribunal más alto del universo. Y ese tribunal no tiene jueces corruptos, no tiene testimonios falsos, no tiene veredictos comprados. Cada acto de injusticia que sufriste fue registrado con una precisión que ningún sistema humano puede igualar. Cada lágrima guardada en el frasco de Dios es también evidencia presentada ante su trono. Cada noche de angustia, cada puerta cerrada con mano enemiga, cada traición calculada, todo está documentado, todo tiene nombre, todo tiene fecha, todo tiene testigo celestial. El juicio de Dios no prescribe, no se archiva, no se olvida por el paso del tiempo. Y hoy ese tribunal se pronuncia a tu favor con una sentencia que ninguna fuerza del infierno puede apelar. Porque el juez que firma ese decreto es el mismo que murió por ti y resucitó para interceder. Hay personas que esperaron años para ver la justicia moverse en sus situaciones, que vieron a quienes les hicieron daño prosperar sin consecuencias aparentes, que comenzaron a preguntarse si Dios realmente había visto lo que les ocurrió. Esa espera no fue abandono, fue el tiempo de Dios acumulando evidencia para una sentencia completa. Cuando el Señor juzga, no lo hace a medias, no resuelve una parte y deja la otra pendiente. Su justicia es total. Abarca cada capa del daño, cada persona involucrada, cada consecuencia producida. Lo que esperó tanto tiempo para moverse está comenzando a moverse hoy con una velocidad que sorprenderá, porque cuando Dios decide ejecutar su juicio, lo hace con la eficiencia de quien ha estado preparando cada detalle, y nada de lo que fue plantado en maldad contra ti quedará sin su respuesta exacta. El verso del Salmo 35 que dice: «Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida», no es una maldición humana, es la activación de una ley espiritual que Dios mismo diseñó para proteger a sus hijos. Cuando un hijo de Dios ha sido víctima de injusticia real, tiene el derecho dado por el cielo de llevar ese caso al trono y pedir que la justicia divina opere sobre aquello que ningún sistema humano pudo resolver. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, llevando cada caso sin resolver, cada injusticia sin respuesta, cada enemigo que todavía opera creyendo que no habrá consecuencias. Los llevamos delante del Dios que no se duerme, que no se distrae, que no acepta sobornos. Y ese Dios tiene hoy una respuesta activa para cada situación, una sentencia lista para ser ejecutada, una justicia en movimiento que ya no puede ser detenida por ningún poder de las tinieblas. El juicio de Dios a tu favor no significa que estés libre de toda responsabilidad personal. Significa que en aquello donde fuiste víctima, donde el enemigo actuó sin tu consentimiento, donde la injusticia vino de fuera hacia adentro de tu vida, el Señor toma partido por ti. Él es el Dios que salió en defensa de la viuda, del huérfano, del oprimido, el que no permite que los poderosos aplasteen a los vulnerables sin respuesta desde el cielo. Si en algún momento sentiste que nadie tomaba tu defensa, que gritabas en el desierto sin que nadie escuchara, hoy Dios mismo se pone de pie como tu abogado, tu testigo y tu juez al mismo tiempo, tomando tu causa como propia, porque lo que se hizo contra ti se hizo también contra él, y el Señor no abandona a sus hijos en el estrado. Cada plan del enemigo que todavía no se había completado es detenido hoy por decreto divino. Cada asignación que aún estaba activa pierde su autorización para continuar en el nombre de Jesús. Los espíritus que recibieron órdenes contra tu vida reciben hoy una contraorden del cielo que anula toda instrucción del infierno con la autoridad del nombre que está sobre todo nombre. El plan A del enemigo falló.
El plan B fue desmantelado. El plan C ni siquiera tendrá oportunidad de comenzar, porque la mano de Dios ya cerró cada camino por donde el adversario intentaba aproximarse. La sentencia del cielo sobre tu situación no es negociable, no tiene fecha de apelación, no admite revisión. Fue firmada con la sangre del Cordero antes de que el enemigo tuviera tiempo de presentar su defensa, y ese decreto está siendo ejecutado sobre tu vida ahora mismo, en tiempo real. Recibe esto en tu espíritu. El juicio de Dios a tu favor no es una posibilidad futura, sino una realidad presente. No está en proceso de evaluación, no está esperando que te mejores, no depende de que lo merezcas perfectamente. Está activo, operando, moviéndose en cada área donde la injusticia tuvo acceso a tu historia. El Dios que dice, mía es la venganza, yo pagaré, está cobrando lo que le fue robado a su hijo, está desmontando cada estructura de maldad que fue levantada contra tu destino, está ejecutando sobre el enemigo la misma medida con que te midió a ti, multiplicada por su santa justicia. Hoy no sales de esta oración como víctima, sales como alguien sobre quien el cielo pronunció su veredicto, y ese veredicto dice que tienes razón, que fuiste atacado injustamente y que Dios mismo es tu vindicación. La justicia divina está en movimiento y nadie puede pararla. Todo lo que fue robado comienza a ser restituido. Hay una promesa en la palabra que el enemigo ha intentado ocultar de los hijos de Dios, que el ladrón, cuando es hallado, debe restituir 7 veces lo que robó. Eso no es un principio opcional ni una bendición reservada para algunos. Es una ley del reino que opera sobre cada acto de robo espiritual cometido contra tu vida. Todo lo que fue quitado sin derecho, todo lo que el enemigo tomó aprovechándose de tu vulnerabilidad, todo lo que perdiste en las temporadas de ataque y no entendiste por qué, entra hoy en el proceso de restitución divina que no opera según las leyes naturales de la economía humana, sino según la abundancia de un Dios cuyas reservas no tienen límite y cuya fidelidad no caduca. La restitución de Dios es siempre mayor que la pérdida, porque Él añade intereses que el infierno nunca calculó. El tiempo robado comienza a ser restituido, y eso es quizás lo que duele más en las temporadas de ataque. No solo lo que se perdió en lo material, sino los años que pasaron sin las promesas cumplidas, los momentos que no se recuperan, los procesos que el enemigo interrumpió cuando más avanzabas. Pero el Dios que restauró los años que la langosta comió en la vida de Israel es el mismo Dios que puede tomar un año de destrucción y convertirlo en 5 de construcción acelerada, que puede comprimir en meses lo que normalmente tomaría décadas cuando decide acelerar tu tiempo. Lo que sientes que perdiste en estos años no fue solo quitado, fue guardado en la mano de Dios, esperando el momento de ser devuelto con una dimensión que supera lo que el enemigo robó. Porque Dios no restaura en déficit, sino en abundancia. Las finanzas robadas comienzan a ser restituidas. Cada puerta cerrada por mano enemiga en tu economía, cada negocio saboteado, cada oportunidad interceptada, cada semilla que no produjo fruto por brujería activa. Todo eso entra en el plan de restitución del Señor. Y lo que viene no es solo lo que se fue, sino la multiplicación que debió haber venido con lo que se fue y no llegó por el bloqueo del adversario. El Dios que proveyó para los hijos de Israel en el desierto durante 40 años, sin que sus sandalias se gastaran, sabe cómo hacer llegar provisión sobrenatural a lugares donde humanamente no hay entrada. Las puertas que fueron cerradas por el enemigo están siendo abiertas ahora mismo. Los canales bloqueados están siendo desbloqueados por el Espíritu Santo, y lo que venía siendo interceptado en el Espíritu comienza a manifestarse en lo natural. La salud robada comienza a ser restituida. Cada enfermedad enviada como flecha del adversario, cada condición física que llegó en medio de temporadas de ataque espiritual intenso, cada síntoma que los médicos no logran explicar,
porque su origen no está en lo natural. Todo eso es confrontado por el poder sanador del mismo Señor que dijo: yo soy el Señor tu sanador. Eso no fue solo una promesa para Israel en el desierto, fue una declaración de identidad eterna. Dios no cambió su naturaleza sanadora porque vivimos en otro siglo, y la misma unción que fluía de Jesús cuando sanaba en las calles de Galilea está disponible hoy, aplicándose sobre cada cuerpo enfermo que recibió esa condición como parte del ataque del enemigo. La restitución de la salud es parte del paquete de restauración divina. Las relaciones robadas comienzan a ser restituidas. Matrimonios que el enemigo intentó destruir desde adentro, sembrando desconfianza, incomprensión, palabras que cortaron donde debían sanar, distancias que se fueron construyendo sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo empezó. El espíritu de división es real, opera con precisión quirúrgica en los hogares, y cuando ese espíritu es expulsado, lo que queda no es la versión dañada de la relación, sino la esencia original de lo que Dios juntó antes de que el enemigo tocara esa historia. La restauración del matrimonio, de los hijos alejados, de las familias fracturadas, está dentro del plan de restitución que el Señor está ejecutando desde su trono. Porque lo que Dios unió no puede permanecer separado cuando el ladrón es expulsado. La paz, la alegría y la esperanza robadas comienzan a ser restituidas, porque hay cosas intangibles que el enemigo roba antes que cualquier bien material: la capacidad de dormir sin angustia, de despertar sin miedo, de caminar sin ese peso invisible. Esas cosas que no tienen precio, pero cuya ausencia hace que todo lo demás pierda valor. El Señor las devuelve, las restaura, las planta de nuevo en el corazón que fue vaciado por el ataque. La alegría del Señor, que es tu fortaleza, no es una emoción fabricada, sino una realidad espiritual que el enemigo no puede robar permanentemente de quien está cubierto por la sangre del Cordero. Lo que fue tomado en la tormenta está siendo devuelto con creces en la calma que el Señor trae, y la restitución que comienza hoy es total. Nada de lo robado queda sin ser devuelto. La paz que sobrepasa todo entendimiento entra en tu casa. Después de la guerra viene algo que solo el Señor puede dar. No la ausencia de problemas, sino una paz tan profunda y real que desafía cualquier explicación racional de las circunstancias. Pablo la describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa descripción es deliberada. No es la paz que viene cuando todo se resuelve, sino la que llega antes de que todo se resuelva, la que guarda el corazón y la mente cuando todavía hay cosas sin respuesta en el horizonte. Esa paz no es producto de la meditación, ni del optimismo, ni de ignorar la realidad. Es el resultado de la presencia real de Dios que entra a un espacio que fue limpiado de la oscuridad, que fue declarado libre de todo espíritu de opresión, que fue cubierto con la sangre del Cordero. Esa presencia trae consigo una calma que no puede ser fabricada ni imitada. El hogar donde el enemigo operaba con libertad se convierte en un lugar diferente cuando Dios lo toma. La atmósfera cambia, no de manera poética ni simbólica, sino de manera espiritual concreta. Los espíritus que generaban tensión sin razón aparente, conflicto sin causa identificable, angustia nocturna que no tenía nombre, pesadillas que interrumpían el descanso. Todos esos espíritus fueron expulsados en el nombre de Jesús a lo largo de esta oración. Y el espacio que ellos ocupaban no queda vacío, sino que es llenado por la presencia del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo habita, hay paz, hay orden, hay amor, hay claridad. Y eso es lo que está entrando en tu casa ahora mismo. No como una petición, sino como una realidad decretada. Porque el Señor de la paz da paz en todo tiempo y en todo lugar. Los hijos de esa casa van a sentirlo, aunque no entiendan de qué se trata.
Habrá una diferencia en el ambiente que no podrán explicar, pero que van a reconocer. El descanso que llegue esta noche será diferente al de las noches pasadas. El despertar de mañana tendrá algo que no estaba presente antes de esta oración. No porque la magia de las palabras haya cambiado las circunstancias externas, sino porque el Dios que habita en la alabanza de su pueblo tomó residencia en ese hogar y su presencia transforma el espacio que ocupa con una eficiencia que ninguna tiniebla puede contrarrestar. La casa que fue campo de batalla se convierte en lugar de encuentro con Dios, porque donde el Señor entra ya nada puede permanecer igual. El matrimonio que fue campo de tensión comienza a respirar diferente bajo esa paz. No porque los problemas desaparezcan instantáneamente, sino porque el ambiente cambió. Y cuando el ambiente espiritual de un hogar cambia, las conversaciones cambian, la tolerancia se amplía, la empatía regresa, la voluntad de construir en lugar de destruir se activa. El enemigo usaba el ambiente espiritual envenenado para amplificar cada diferencia, para convertir malentendidos pequeños en conflictos grandes, para hacer que el amor se sintiera lejano. Con ese espíritu expulsado y la paz de Dios reinando, la misma pareja que discutía puede encontrar en ese nuevo ambiente las herramientas para reconstruir lo que fue dañado. La paz que entra a tu casa es también la paz que entra a tu matrimonio. Los hijos que crecieron en un hogar marcado por el ataque del enemigo reciben una herencia diferente desde hoy. Lo que sus padres rompieron en oración sobre el linaje familiar los libera de cargar lo que no les corresponde. Los libera de repetir patrones que vinieron de generaciones anteriores sin que nadie los detuviera. La paz que entra a tu casa entra también a su futuro, construyendo una nueva historia para el linaje, porque la intercesión de los padres tiene autoridad espiritual sobre los hijos que vienen después. Cada decreto hecho hoy en fe sobre tu familia tiene efecto en los que aún no han nacido, en los que están creciendo sin entender por qué hay guerras que se repiten en la familia, en los que llevarán el nombre de este linaje a lugares que Dios ya preparó. La paz que Dios da no es solo para ahora, es herencia para las generaciones que vienen. Que esa paz guarde tu corazón y tu mente, como dice la palabra. Que sea el guardián de tus pensamientos cuando el enemigo intente reactivar el miedo. Que selle tus emociones cuando las circunstancias intenten convencerte de que nada cambió. La paz de Dios no es ciega a la realidad, sino superior a ella. No niega que hay cosas que todavía no se resolvieron, sino que las sostiene en la mano del Padre mientras Él trabaja en lo que tú no puedes ver desde tu perspectiva limitada. Esa paz ya está en camino hacia tu casa, hacia tu mente, hacia tu cuerpo y tus emociones. Recíbela con los brazos abiertos, como quien sabe que viene del Dios que no da piedras cuando pedimos pan, y que esta noche tu casa dormirá bajo una cobertura que el enemigo no podrá atravesar. Tu nombre está escrito en la victoria, no en la derrota. Antes de que el enemigo supiera tu nombre, Dios ya lo había escrito en su libro con tinta de victoria. El diseño original de tu vida no incluía la derrota como destino final, incluía pruebas, incluía batallas, incluía temporadas oscuras como parte del proceso, pero el final de cada capítulo fue escrito por un Dios que conoce el final desde el principio y que no escribe historias que terminan en fracaso para sus hijos. Lo que el enemigo hizo fue intentar reescribir esa historia desde adentro, introducir capítulos de derrota, de vergüenza, de fracaso que no estaban en el manuscrito original, convenciéndote de que esa versión alterada era la real y la de Dios era la ilusoria. Hoy el Señor te devuelve el manuscrito original, con tu nombre escrito en la victoria. El enemigo invirtió años intentando convencerte de que eras el problema, que el patrón de destrucción en tu vida era consecuencia de tus errores solamente, que si las cosas no funcionaban era porque algo fundamental estaba mal en ti. Esa voz no era de Dios, era la estrategia de quien sabe que si logra que te veas como derrota dejarás de pelear, dejarás de creer, dejarás de reclamar lo que te fue prometido.
El acusador trabaja con información real, tus errores, tus fracasos, tus momentos de debilidad, pero la mezcla con una mentira que los distorsiona hasta hacerlos ver como identidad permanente. Tu identidad no es tus errores, tu identidad es lo que Dios dice sobre ti, y Dios dice que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. La victoria no es la ausencia de cicatrices, es salir al otro lado con testimonio. David tenía cicatrices de cada batalla. Pablo tenía marcas en el cuerpo de cada piedra que recibió. Pero sus historias no se definen por las heridas, sino por lo que Dios hizo después de cada herida. Lo mismo es verdad sobre tu historia. Cada cicatriz que llevas no es evidencia de derrota, sino de que sobreviviste a algo que intentó acabarte y no lo logró. Y hay una diferencia enorme entre quien fue herido y quien fue destruido. Tú estás aquí, todavía en pie, todavía creyendo aunque herido. Eso es victoria en el proceso, no la victoria final que todavía está llegando, sino la victoria del que no cedió en el camino. Y esa clase de resistencia tiene un peso eterno que Dios reconoce con una honra especial. El nombre que el enemigo manchó en la tierra está siendo lavado por el Señor en los cielos. La reputación que intentaron destruir, las palabras que fueron dichas para dañarte públicamente, las mentiras sembradas en comunidades, en familias, en lugares donde tu nombre debería ser respetado. Dios está ejecutando la vindicación de ese nombre con la misma eficiencia con que ejecutó su justicia. La historia que el enemigo escribió sobre ti en la mente de ciertas personas no tiene la última palabra sobre lo que tu nombre representa ante el tribunal del cielo. Y el Señor que vindica a sus siervos sabe cómo hacer que la verdad sea más poderosa que la calumnia. Lo que fue manchado será lavado, lo que fue torcido será enderezado, y quienes conocieron la versión distorsionada de tu historia verán la versión que Dios escribe. Tu nombre está escrito en la victoria sobre áreas que todavía no has visto manifestarse. Hay una unción sobre tu vida que el enemigo intentó abortar antes de que floreciera. Dones, llamados, propósitos que fueron atacados con precisión, porque el infierno los reconoció antes que tú. El nivel de ataque que recibiste en esas áreas es directamente proporcional al nivel de amenaza que representas. Y cuando eso se manifieste en lo natural, los mismos que dudaron serán los primeros en testimoniarlo. No tienes que defender tu llamado, no tienes que convencer a nadie de tu destino. El Dios que lo escribió tiene los medios para hacerlo evidente sin que tú tengas que argumentarlo. Tu nombre está escrito en la victoria sobre el matrimonio que se restaura, sobre los hijos que Dios prometió, sobre el negocio que viene, sobre el ministerio que nació para impactar lo que nadie más puede tocar. Recibe hoy la identidad que el cielo te dio, no la que el ataque intentó imponerte, no la que los que te conocen en tu temporada más difícil construyeron sobre ti, sino la que está escrita en el libro de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese libro dice que eres elegido, llamado, justificado, glorificado. Dice que eres cabeza y no cola, que estás arriba y no debajo, que el Señor te perfeccionará y confirmará y fortalecerá y establecerá. Esa es tu identidad real. Esa es la verdad sobre tu nombre, y desde este momento cada vez que el enemigo intente recordarte la versión falsa, respondes con lo que está escrito. Tu nombre está en la victoria y el cielo lo respalda. El enemigo mira y no puede tocar lo que Dios selló. Hay un momento en la historia espiritual de un hijo de Dios en que el enemigo pasa de atacante a espectador impotente de lo que Dios construye. Ese momento llega cuando la cobertura de Dios sobre una vida se vuelve tan densa, tan completa, que el adversario puede ver lo que hay adentro, pero no tiene acceso para tocarlo. Como mirando a través de un vidrio blindado lo que no puede alcanzar, puede ver la familia restaurada, las finanzas en movimiento, el destino floreciendo,
Pero cada intento de aproximarse choca contra una barrera que el Espíritu Santo construyó con cada decreto de fe, con cada oración, con cada acto de obediencia a la voz del Padre. Ese es el estado espiritual que estamos declarando sobre tu vida en este momento. Lo que Dios sella, nadie lo abre. Esa es una garantía que no tiene excepción ni asterisco. El mismo poder que cerró la boca de los leones en el foso de Daniel, que impidió que el fuego del horno ardiente tocara a los 3 jóvenes hebreos, que protegió a Pablo de la mordedura de serpiente sin que su cuerpo sufriera efecto. Ese poder está activo hoy sobre cada área de tu vida que fue declarada en esta oración. El enemigo observa y no entiende por qué no puede avanzar. Porque la barrera no es humana ni depende de tu perfección espiritual para mantenerse, depende únicamente de la fidelidad del Dios que puso su nombre sobre ti. Y ese Dios no retira su cobertura cuando el enemigo arrecia, la refuerza. El sello de Dios sobre tu vida no es solo protección pasiva, sino declaración activa de propiedad. Cuando el enemigo ve ese sello, sabe que está tratando con algo que pertenece al Altísimo, y atacar lo que lleva ese sello es declarar guerra directamente contra el Señor de los ejércitos. Hay asignaciones demoníacas que se retiran no porque el enemigo sea misericordioso, sino porque el costo de continuar contra alguien sellado por Dios es demasiado alto para el infierno. El enemigo hace cálculos. Y cuando el cálculo dice que la resistencia divina supera cualquier ganancia posible, la retirada es la única opción lógica para el adversario. Tu vida sellada por Dios no solo está protegida, está rodeada de una presencia que hace el ataque irrentable, y el infierno sabe exactamente cuándo ha perdido terreno sin posibilidad de recuperarlo. Los hijos que el Señor puso bajo tu cuidado también están cubiertos por ese sello, no como propiedad de un Padre perfecto, sino como herencia de un Dios fiel. El enemigo que intentó entrar a través de tus hijos, que los usó como punto de presión contra ti, que sembró en ellos confusión, rebeldía, dolor sin nombre, distancia emocional. Ese espíritu enfrenta hoy el sello de Dios sobre cada uno de ellos de manera individual y específica. Cada nombre de cada hijo que tienes en tu corazón ahora mismo está siendo sellado por el Espíritu Santo, marcado como territorio que pertenece al reino y que no puede ser reclamado por el infierno. El destino de tus hijos está en las manos del mismo Dios que guardó a tu familia a través de la batalla, y ese Dios no pierde lo que puso en su mano. El futuro que viene también está sellado, los planes que Dios tiene para la siguiente temporada, las puertas que están a punto de abrirse, las oportunidades que el cielo está preparando, los encuentros divinos que cambiarán la dirección de tu historia en un momento. Todo eso está guardado bajo la cobertura del Señor, inaccesible para el espíritu que intentó abortar tu destino. El enemigo no puede sabotear lo que no puede tocar, no puede interceptar lo que está sellado, no puede robar lo que el Señor tiene guardado en su mano para entregártelo en el momento exacto. La sorpresa que Dios tiene preparada para la siguiente temporada de tu vida ya está protegida, ya está guardada, ya tiene tu nombre escrito sobre ella, y el enemigo la mira, pero no puede alcanzarla. Que este sello sea reconocido en el Espíritu sobre cada área de tu vida. Que los ángeles asignados a tu historia ejecuten la orden de guardar lo que fue sellado. Que cada intento futuro del enemigo de aproximarse choque con el nombre de Jesús como muro. Que la protección que declaramos en oración sea tan real en lo espiritual, que se manifieste en evidencias concretas en lo natural en los días que vienen. El enemigo mira lo que Dios construyó en tu vida y no puede tocarlo. Eso no es orgullo espiritual, sino la realidad de quien vive bajo la cobertura del Altísimo. Lo que el Señor selló permanece sellado, lo que el Señor protege permanece protegido,
y lo que le pertenece a Dios no puede ser reclamado por quien ya fue derrotado en la cruz. El fuego del cielo cierra este tiempo con gloria y decreto final. Este tiempo de oración no cierra con palabras humanas, sino con fuego del cielo. El mismo fuego que cayó en el monte Carmelo, consumiendo el sacrificio empapado de agua, que llenó el templo de Salomón con tal gloria que los sacerdotes no podían ponerse en pie, que ardió en el aposento alto sobre la cabeza de 120 creyentes, transformando su historia para siempre. Ese fuego está cayendo ahora mismo sobre cada vida conectada a esta oración. No como símbolo ni como metáfora, sino como la realidad más concreta del poder del Espíritu Santo que consume lo que quedó de las obras del enemigo, que sella lo que fue declarado en fe, que marca esta hora como un punto de inflexión en la historia de quien estuvo aquí. El fuego del cielo no pregunta si estás listo, simplemente cae sobre quienes lo reciben. Este fue un tiempo de guerra declarada, de pactos rotos, de máscaras caídas, de trampas desmanteladas. Fue un tiempo donde el Salmo 35 se volvió espada en las manos de los hijos de Dios, y el Salmo 70 fue el clamor urgente que activó la intervención acelerada del cielo. Cada bloque de esta oración fue una capa de ataque contra las fortalezas del enemigo. Cada declaración, un ladrillo del muro espiritual que se construyó alrededor de tu vida. Cada estrofe, una flecha lanzada al espacio invisible donde las batallas se ganan antes de verse en lo natural. El trabajo de estas horas en oración tiene un peso en el espíritu que no se mide con palabras. Y el cielo registró cada segundo que decidiste quedarte en lugar de rendirte. Cada momento que declaraste, aunque no sintieras nada, porque la fe que avanza sin sentir es la que más pesa. El decreto final que sale de este tiempo es simple pero inapelable. Lo que fue atado queda desatado, lo que fue robado está siendo restituido, lo que fue cerrado está siendo abierto, lo que fue sembrado en maldad está cosechando su propia sentencia. Tu vida sale de este tiempo marcada con una diferencia espiritual que comenzará a manifestarse en lo natural, no en el tiempo de tus expectativas, sino en el tiempo perfecto de un Dios que no falla en ninguna entrega. Cada promesa que fue hecha sobre tu vida antes de que el ataque comenzara sigue vigente. El tiempo de destrucción no canceló el tiempo de cumplimiento, solo lo preparó para llegar con más gloria. Lo mejor que Dios tiene para ti aún no llegó, y lo que viene supera lo que el ataque intentó robar, porque el Dios que restaura siempre añade más de lo que el enemigo quitó. Sobre cada familia representada en este tiempo cae ahora el decreto de gloria del Señor, sobre el matrimonio que resistió, sobre los hijos que serán libres de lo que sus padres rompieron, sobre las finanzas que entran en un nuevo ciclo, sobre la salud que comienza a ceder al poder sanador, sobre los sueños que parecían muertos y que Dios está resucitando en este instante. La gloria del Señor no es solo una atmósfera emocional, es su peso, su presencia, su honor manifiesto, y cuando esa gloria cae sobre una vida, la transforma de una manera que nada ni nadie puede revertir. Que esa gloria caiga ahora con todo su peso sobre cada área que el enemigo tocó, llenando cada espacio vacío, restaurando cada zona dañada, sellando cada grieta que el adversario usó. La gloria de Dios es la respuesta final a todo lo que el infierno intentó contra ti. Si este video cambió algo en tu espíritu, si en algún momento sentiste que Dios te estaba hablando directamente, necesito que lo declares en los comentarios ahora mismo. Escribe: el fuego del cielo cayó sobre mi vida. Porque esa declaración es también un decreto. Es también un testimonio, es también un acto de fe que el cielo registra y el infierno detesta. Comparte este video con alguien que está en medio de una batalla que parece sin salida, con alguien cuya fe está golpeada pero no muerta, con alguien que necesita saber que Dios todavía pelea.
Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque cada video que publicamos es una nueva arma, una nueva oración, una nueva ofensiva contra el enemigo que opera contra los hijos de Dios. Activa las notificaciones para que cada vez que el cielo libere algo aquí, llegue directamente a ti. El fuego que cayó hoy no se apaga cuando cierre este video. Sigue ardiendo en el espíritu de quien lo recibió, consumiendo lo que quedó por consumir, sellando lo que necesita ser sellado, calentando la fe que comenzó a enfriarse bajo la presión. Llévate ese fuego a tu casa, a tu lugar de trabajo, a cada conversación donde el enemigo intentará convencerte de que nada ocurrió, de que fue solo un video más, de que las circunstancias siguen igual. Respóndele con lo que sabes en tu espíritu, que algo cambió hoy en el espíritu y que los cambios espirituales siempre preceden los cambios naturales. El fuego del cielo cayó, el decreto fue pronunciado, el enemigo recibió su sentencia y tu historia entra en un nuevo capítulo que fue escrito por el Dios que ya conoce su final glorioso. Señor, sellamos este tiempo con tu sangre y tu fuego. Que cada vida que estuvo aquí salga diferente, no igual, pero más cansada, sino transformada, encendida, más segura de que el Dios que comenzó la obra la perfeccionará. Que los ángeles ejecuten en las próximas horas lo que fue decretado en fe durante estas oraciones, que cada palabra que salió de los labios de tus hijos en este tiempo sea recogida por el viento del Espíritu y llevada al trono, donde tiene más peso que cualquier argumento del adversario. Gracias, porque el fuego del cielo no cae sobre los perfectos, sino sobre los disponibles, y cada persona que llegó hasta el final de este tiempo eligió estar disponible para lo que tú tenías. Eso es suficiente para que actúes, y tú actúas. En el nombre de Jesús, amén y amén.